nosotros no podemos y no debemos participar de la mesa de Dios y de la mesa de los demonios. Eso dice la Biblia en el libro de los Corintios. O sea, yo no tengo necesidad de decirle, no, es prohibido, mira que el diablo, que no sé qué. Yo tengo que decirle lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que nosotros no podemos participar de la mesa de Dios y de la mesa de los demonios. Eso dice el libro de los Corintios. Y que qué comunión tiene Cristo con Belial o la luz con las tinieblas. Ninguna. Amén. Así algunos cristianos o algunas personas que están en las iglesias cristianas están diciendo hágalo. La Biblia dice no lo haga. Y yo le hago caso al pastor o al líder de turno o le hago caso a lo que dice la palabra del Señor. Para mí la autoridad máxima es lo que diga la palabra. Alguien que me escucha por ahí dice, pero es que mi pastor dice, lo que el pastor diga es menos importante que lo que la Biblia diga. ¿Estamos de acuerdo? Es más importante lo que la Biblia dice. Y ahí está en el libro de los Corintios eso. Entonces vienen las preguntas capciosas. Y este doctor, este intérprete de la ley le está preguntando al Señor, ¿qué haré? El Señor le responde, ¿cómo lees? ¿Qué es lo que usted sabe? ¿Qué es lo que usted entiende de la Escritura? ¿Qué es lo que a ustedes le han enseñado o qué es lo que ustedes le enseñan a otros? Dice, y aquel respondiendo, en el verso 27, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios. ¿De qué manera dice que lo amarás? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Solo eso. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. ¿Qué más? ¿Con qué más? Con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí entra una palabra que es bien importante. ¿Qué es el prójimo o qué será el prójimo? Sigo leyendo allí. Gloria a Dios, él le dijo, verso 28, y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Usted no se ha hecho esa pregunta? En ocasiones usted no se ha preguntado quién es mi prójimo. No, pregúntele a la que está a su lado, ¿usted no se ha preguntado quién es su prójimo? Hermana Diana, ¿no se ha preguntado quién es su prójimo? ¿Sí? A veces se pregunta uno, ¿quién es mi prójimo? ¿Cuál es mi prójimo? Y uno que siempre anda buscando prójimo, bueno, hay algunos que solamente sienten prójimas y no prójimo. El prójimo tiene que ver con hombres y mujeres que amen al Señor. Perdón, ni siquiera gente que conozca al Señor. Mi prójimo es una persona que está ahí cerca. Pero miren lo que dice el texto. ¿Y quién es mi prójimo? Y entonces el Señor empieza a darle una enseñanza a este hombre. Una enseñanza a un intérprete de la ley. Ese intérprete de la ley le está hablando al Señor con ironía, le está hablando a Dios de alguna manera despótica e irrespetuosa. Quiero volver a leer el versículo 25 porque me omití una palabra involuntariamente donde dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y le dijo para probarle. ¿Qué es lo que le dice? Para probarle. No, ¿qué es lo que le dice enseguida? Maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. ¿Saben cómo le dice este hombre al Señor para probarle? La primera palabra que le dice es maestro. Maestro no se le dice a cualquiera. Y no está hablando ni de un maestro de construcción, ni de un maestro, ni de un licenciado en la docencia. No está hablando de esos maestros. Este hombre que está diciendo, yo presupongo que era un judío. Y si era un intérprete de la ley, conocía la palabra. Y él sabía que maestro no se le decía, sino a los que enseñaban la palabra. Al Señor le dice maestro con ironía. Porque el maestro quiere decir rabí, y en ese momento para él Jesús no era ningún rabí. Él lo quería confrontar y quería avergonzarlo y quería atacarlo. Pero el Señor en su sabiduría, imagínense, dice la palabra del Señor que es el autor y consumador de la fe. Eso dice en el libro de los Hebreos capítulo 12, versículo 2. Él responde con la misma palabra, Él le da con la palabra y le da con lo que sabe. Me acordaba en esta mañana que había un hombre, un líder de la iglesia en la ciudad de Cali, con el que yo hablaba y decía, mire pastor, yo tengo algo que es bien importante y es que a mí me gusta tomarme mis cervecitas. Y era un líder
era un lugar, era un líder. Se me gusta tomarme mis cervecitas. Hay otros que les gustará tomar, hay otros que les gustará jugar billar, hay otros que les gustará fornicar, hay otros que les gustará adulterar. De vez en cuando, no es pecado, Dios conoce. Porque siempre tendrán una justificación para hacer lo que hacen. Pero bíblicamente todo eso es prohibido. Y él me decía, me gusta tomarme las cervecitas, ir a jugar billar, participar de ahí, y de paso les hablo del evangelio. O sea que él evangelizaba con Águila. Águila es una cerveza que hay en Colombia. Si fuera en otro lugar de pronto era Heineken, qué sé yo. Y él decía, a mí me gusta y yo lo hago. Le digo, hermano, pero es que eso contamina, eso está mal, es mal testimonio delante de la iglesia del Señor, delante de las personas que le siguen. Sí, mire, pastor, la Biblia dice, como el intérprete de la ley, la Biblia dice que si mi corazón no me juzga, mayor que mi corazón es Dios. Entonces, que si yo tengo el corazón en paz, puedo estar en paz. No, hermano, la Biblia también dice que el corazón de muchos se cauteriza. Y entonces ya les importa lo mismo pecar que ir a la iglesia, que adorar al Señor. Levantan las manos, esas manos derramadoras de sangre, esas manos contaminadas con pecado, con fornicación, con adulterio, con lascivia, con concupiscencia, masturbación, mentira, robo, engaño. Y de la misma manera levantan las manos delante del Señor sin pedir perdón y sin haberse arrepentido de sus pecados. Encontramos gente así en la iglesia. Encontramos gente así en la iglesia. Hombres y mujeres de esa manera, que no tienen una actitud de arrepentimiento, pero que sí están buscando que Dios les justifique. Y si alguien les dice algo, dice, no me juzgue, pastor, no me juzgue, hermano. Porque el que juzga a Dios para permanecer ahí en lo que hace. Entonces este fariseo, este escriba, este intérprete de la ley, el Señor aprovecha para darle una enseñanza, darle una lección bien hermosa. Y dice aquí, en el verso 29, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Qué persona es mi prójimo? Y sigue leyendo, y sigue diciendo, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole le ayudó a este hombre. Y viéndole, ¿quién pasó de largo? Sacerdote. ¿Sabe usted que está a su lado un sacerdote del Señor? ¿Sabe usted que la hermana Karen es una sacerdotisa del Señor? Que el hermano Jefferson es un sacerdote del Señor, que DJ Mao es un sacerdote del Señor, que cada uno de los que están a nuestro lado es un sacerdote del Señor. Es una confrontación que nos lleva a nosotros. ¿En qué calidad estamos nosotros delante del Señor? Y estamos en calidad de usted que viene hoy a este lugar. Quiero decirle que usted es un sacerdote de Dios y está en calidad de hijo de Dios, aunque en ocasiones lo utilice el diablo. ¿Sí lo dije bien? Sí. Usted es hijo de Dios, aunque en ocasiones lo utilice el diablo. Dígale que está a su lado. Usted es hijo de Dios o hija de Dios, aunque en ocasiones no lo parezca. No le digo otra vez. Aunque en ocasiones no lo parezca. Amén. Porque en ocasiones los hijos de Dios no parecen que fueran tanto hijos de Dios. En muchas ocasiones el enemigo utiliza a los hijos de Dios para afectar a los hijos de Dios. Usted lo leerá ya cuando el apóstol Pedro tiene la revelación del Padre en Mateo 16 y el mismo Señor Jesucristo se asombra de esa revelación que recibe Pedro. Y el Señor le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hay una impresión del Señor Jesús. Mateo 16, hay una impresión, el Señor Jesús que ha impresionado
Pero más adelante, creo que el 16-17, pero en el 16-23 ya Pedro está tomando otra actitud y el Señor le dice: apártate de mí, Satanás, porque estorbo me eres. Unos versículos de diferencia y hay una condición espiritual diferente. Porque muchas veces los hijos de Dios también se prestan como instrumento en las manos del enemigo para afectar a los hijos de Dios. Aquí lo que hace es escribe a este doctor de la ley, este conocedor de la palabra: ¿quién es mi prójimo? Y le hace la pregunta y el Señor le da una explicación con lo que sucedió con el hombre que habían robado y que lo dejaron medio herido. Y lo primero que cruza por allí es un sacerdote. El primero que debe estar movido a misericordia es un sacerdote. Un hombre o una mujer de Dios debe saber que Dios lo llamó para que sea movido a misericordia. A mí me llama la atención, en el libro de Mateo capítulo 6 habla sobre Jesús y la limosna. Habla de limosna. No habla de diezmo, no habla de ofrenda, no habla de siembra, no habla de primicias, que son las 4 formas que Dios le ha pedido a la iglesia dar. Habla de limosna. Mateo 6 habla de limosna. Y al Señor no se le dan limosnas. Dígale que está a su lado: a Dios no se le dan limosnas, a Dios se le da lo mejor. Entonces en Mateo 6, ¿de qué está hablando cuando habla de la limosna? Está hablando de que nosotros debemos ser movidos a misericordia con los necesitados. Amén. Amén. Los movimientos de misericordia que nosotros tengamos para los necesitados. Usted sabe que la iglesia en el tiempo primitivo, cuando la iglesia empieza a nacer, por allá usted va a encontrar la historia en Hechos 6, de que los discípulos tuvieron cierta discusión porque los hijos de los griegos, las esposas de los griegos o las viudas de los griegos eran desatendidas y sus hijos, y había una discusión entre los apóstoles y la gente del común. Y la queja era esa, y los apóstoles dijeron: no, coloquemos a gente que sirva. Y colocaron algunos diáconos allí a servir, 7 diáconos exactamente, para ellos dedicarse a la palabra. ¿Y cuál era el oficio? ¿Qué era lo que tenían que hacer? Recibir de la ofrenda que traía la iglesia. Ellos habían aprendido muy bien lo que la palabra enseña, y no presentarse delante del Señor con las manos vacías. O sea, ellos siempre que iban al templo, algo llevaban al templo. Igual que ahora. Lo digo con los judíos, ¿no? Igual que ahora. Ese es un buen ejemplo que debiera tomar la iglesia. Los judíos nunca van a una casa o van al templo con manos vacías. Siempre llevan algo. Entonces, por supuesto, en aquel tiempo había sobreabundancia en el templo y era una responsabilidad de la iglesia en aquel tiempo, y era una responsabilidad de la ley judía de sostener a las viudas y a los huérfanos. Yo no sé si era un deber, iba a decir la palabra obligación, no era un deber sostenerlos a ellos, darles mercados, contribuirles, cuidarles, darles medicina, orar por ellos, visitarlos, acompañarlos, independientemente si fueran creyentes o no fueran creyentes. Yo sueño con el día en que nosotros como Ministerio Shalom estemos bendiciendo a los inconversos, porque los creyentes andan en la sobreabundancia. Que los creyentes no estén estirando la mano a ver quién le da unos repollitos, unas acelgas, unas espinacas que no utilizan y nos traigan. No, que la iglesia esté en tanta abundancia que tenga para darle a los no creyentes, y demuestre que la iglesia del Señor es una iglesia próspera, bendecida, que da en abundancia. Amén. Amén. Entonces, eso es lo que habla de la misericordia. Aquí el Señor le está enseñando a este hombre. Cruza el sacerdote y dice el texto que pasó de largo, pero luego cruzó otra persona. Asimismo, dice en el verso 32, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Eso no es conmigo, no tengo afán, no me interesa, no me importa. A veces nos acostumbramos tanto a ver el dolor ajeno y ya no nos duele lo que suceda con nosotros. Ya no nos afecta para nada. Mientras no sea conmigo, no hay problema. Este levita era de una tribu muy importante de Israel. ¿La tribu de qué tribu era el levita? De Leví. Aleluya, de la tribu de Leví.
una tribu apartada para el servicio de Dios. Un hombre que debiera dar testimonio por su ascendencia levítica, él estaba para servir en el templo. Pero cuando ve a un hombre allí necesitado, pasa de largo. Los que hemos sido llamados para servir al Señor, siempre debemos estar en disponibilidad de servir a la obra de Dios y de servir a aquellos aunque no conozcan al Señor. Amén. Mire, a mí me llama la atención, bueno, ahorita pensaré yo en la medicina, en los médicos. Un médico, cuando le llevan a una persona a un hospital donde él esté prestando su servicio, él no pregunta si el enfermo que llegó era un homosexual, era un guerrillero, era un asaltante, era un policía o era un militar. A él le interesa que llegó una persona con una necesidad y él presta sus servicios profesionales a esa persona independientemente de la condición de vida de la persona. Amén. ¿Amén o no? Amén. La iglesia debiera tener ese carisma. Pero la iglesia primero pregunta es, no es un inconverso, no, bien hecho, el diablo sabe, nos sacudió. Como que, no, están pasando necesidades, pasan angustias, pasando hambre en algún lugar, niños y una señora, un hombre enfermo, bueno, qué sé yo, una cabeza, está pasando necesidades. Pues que se frieguen, ¿por qué no aceptan a Cristo? Como que no hay esa actitud de misericordia de nosotros. A mí me llamó tanto la atención cuando vi eso en YouTube, ese hombre, ese mendigo que tenía un pedazo de pan y partió y le dio al otro y compartió. Y los que tenían y podían no lo hicieron, porque es que la situación o el sentimiento de misericordia ha desaparecido de la gente. Mire, las noticias, todos hemos visto dentro de las noticias lo que está sucediendo por allá creo que es con Siria, que están en guerra los musulmanes, ¿cómo se llama? Están en guerra y ahí toda esa gente está saliendo, nubes de gente saliendo de los países. Al principio los dejaron entrar, pero ahora les cierran las fronteras y defiéndase como pueden. Al principio los noticieros hasta los impactaron con un niño que se ahogó allí, gente que cayó. Ahora ya no pasa la noticia, y no es que se estén dejando de ahogar, y no es que ya no estén aguantando hambre, y no es que ya no haya desplazamiento, sí lo hay. Lo que pasa es que ya la situación se volvió tan normal que se acostumbraron a eso y dicen ya no es noticia. Ahora la noticia es la máquina de hadrones que están haciendo por ahí unos científicos para buscar la célula de Dios y la célula no, sino la célula de la vida. Y ahora la noticia es eso. ¿Usted cree que ya no está saliendo gente de Venezuela para Colombia? Está saliendo. ¿Usted cree que esa gente ya no está, esa gente todavía no está en los refugios? Todavía están metidos en los refugios, pero ya nos acostumbramos. Cuando yo era joven que empecé a darle al Señor, estoy hablando de unos añitos atrás, no muchos. A uno le impresionaba encontrar en la calle dos hombres cogidos de la mano. Decían, uy, ¿cómo es posible eso? ¿Te acuerdas, hermana Excelina? ¿Cómo es posible? Le pregunta a la hermana Excelina, que es contemporánea. ¿Cómo es posible eso? Ahora es normal. Se le hacía uno difícil ver un muchacho y era mirado así como con cierto miedo. Aquel muchacho está fumando marihuana, cuidado con él, y todos como que le hacían el quite. Ahora es normal encontrarnos en todas partes, en los colegios, en los parques, en los cines, en todas partes. La gente se volvieron las cosas normales, y ahí es donde se perdió el sentimiento de misericordia por las vidas. Ahora es normal que vayan del hechicero. Un día el miércoles pasado tenemos un lugar donde vamos a ministrar la palabra, y una hermana me dijo algo que me pareció jocoso. Dijo, ¿cómo le parece, pastor, que yo andaba en el Señor, pero a mí me gustaba ir donde los brujos? Decía, ¿en serio? Dijo, sí, pastor, yo pasé como 2 años asistiendo a la iglesia y también yendo donde el brujo a pagarle para que me leyera el futuro y las cartas y todo eso. ¿Cómo es posible, hermano?